Hermanas, hermanos, soy el Padre Eduardo Chávez. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Tepeyac, desde este santuario maravilloso para el mundo entero de Santa María de Guadalupe. Fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Actualmente soy el director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y me han encomendado como teólogo magistral guadalupano aquí en el Venerable Cabildo, y me da muchísimo gusto todo esto que estamos transmitiendo con tanto cariño, con tanto amor, para verdaderamente darnos cuenta de lo tremendo que ha sido todo lo que pues la Iglesia Católica ha tenido que soportar en 1914, estamos hablando de 100 años, más de 100 años antes, ¿verdad? Es algo realmente que uno va leyendo todas estas cosas históricas. Todo lo que estamos hablando no nada más es porque a mí se me ocurrió. Todo está bajo fundamentos. Ahí están archivos, ahí están los libros publicados, ahí está cada cosa de lo que se está diciendo aquí. Y la convergencia de estas fuentes. ¿Por qué tuve acceso a este tipo de material? Por mi trabajo como doctor en Historia de la Iglesia, que estaba haciendo la cuestión de los concilios, donde se prepararon los obispos en 1896 para participar al concilio plenario latinoamericano en Roma. Por eso tuve pues el gusto, ¿verdad? El privilegio, el honor de meterme a todos esos archivos del Archivo Secreto Vaticano y sacar todo este tipo de cosas que ya se encontraban ahí y que se encuentran ahí todavía, ¿eh? Actualmente se ha abierto toda esa parte, toda esa sección de la parte de la Guerra Cristera, que se le llama, de 1926 a 1929. Ya está abierta, ya está clasificada, ya se puede entrar, en fin. En aquel entonces, cuando yo estaba viendo todo esto, pues alguna cosa estaba clasificada, pero otra no. Tuve que pedir permiso a alguno de los gentes importantes ahí que me decían, algunos monseñores que tenían ese encargo, y porque yo estaba haciendo todo esto de la Virgen de Guadalupe después, como fue la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego, me permitieron ver todo este tipo de documentos. Por cierto, que uno de esos monseñores, era un monseñor, ya muy viejito, que fui a pedirle permiso para que me dejaran ver algunos de los documentos que todavía no estaban clasificados, me dijo algo que me llegó al corazón. Me dijo, en el momento de la persecución religiosa en México, 1926, yo era un niño, te digo que era un viejito. Imagínate, en 1926, dijo, yo era un niño de kinder, allá en Italia, italiano. Y dice, me acuerdo perfecto, era un niño de kinder. Me acuerdo perfecto cómo nos llevaban de la manina, así decía, de la manita, nos llevaban a todos los niños enfrente del Santísimo del altar. Hincados todos, mis compañeritos y yo, rezábamos con tanto fervor para que Dios escuchara los ruegos de la iglesia perseguida en México. ¿Cómo ves? Pues me tocó el corazón. O sea, nunca me hubiera imaginado que en ese tiempo tan doloroso para la Iglesia de México, pues hubiera personas en Italia que sacaran a los niños de kinder para rezar delante del Santísimo a favor de la Iglesia mexicana. Así como él, pues tantos, ¿verdad? En Estados Unidos ayudaron a obispos, a sacerdotes, a monjitas. Fue una cosa, se manifestó, a pesar de lo terrible, o por lo terrible de esta situación, por lo terrible, mira cómo se manifiesta el amor de Dios, la fraternidad en la Iglesia Católica, donde no conoce fronteras, ni idiomas, ni culturas, ni tradiciones. Solamente se vive y se sabe y se conoce la lengua del amor. Así me queda claro.
tanto en la oración, como decían allá en Europa, como también en Estados Unidos y en muchas otras partes. Por eso esto que leemos, esto que vibramos de lo que está aconteciendo o lo que aconteció en nuestra Iglesia Católica más de 100 años, nos ayuda muchísimo para profundizar nuestra fe, que eso es lo que yo pretendo. La que sigue, por favor. El delegado apostólico Giovanni Bonzano, desde Estados Unidos, te recuerdo que allá llegaban cartas hasta en Washington, donde estaba este señor, desde Estados Unidos desarrolló su labor también con los obispos norteamericanos para que se pudieran ofrecer una ayuda organizada a sus hermanos prelados de la maltratada Iglesia de México. Imagínate, mientras están tratando a ver cómo ayudar a la Iglesia Católica perseguida en México, estos clérigos, comenzando con ese canónigo Paredes, firmando cuestiones con Carranza, anticatólico, en contra de la iglesia y además hablando pestes, cosas terribles, este canónigo en contra de los obispos refugiados. ¿Verdad que da? Ay, no puede ser, pero así fue, así fue. Seguimos en Estados Unidos. Entre los prelados que más ayudaron destacaron como un verdadero compromiso solidario el arzobispo de Chicago, Jacobo Kelly, espero pronunciarlo bien, el obispo de San Diego, Juan Shaw, el obispo Monseñor Francis Clement Kelly, presidente de la organización llamada The Catholic Church Extension Society, que tenía su sede en Chicago. Este era un tipazo, este señor es un tipazo. Francis Clement Kelly, que incluso hizo un libro donde habla de todas este tipo de persecuciones en contra de la Iglesia Católica. La que sigue, por favor. Aquí está él, aquí está su foto. Así como Guillermo Hum, que era rector de la Curia Episcopal de San Antonio, con título de prenotario apostólico, Monseñor Francis Clement Kelly, fue uno de los más grandes benefactores de la Iglesia de México. En alguna ocasión, Monseñor Enrique Glenny Grauer, rector que fue del Seminario Conciliar de México, me pidió el escribir un libro sobre la historia del Seminario Conciliar de México, ya que se cumplían 300 años de su fundación. Yo hice este libro diciéndole que teníamos que ir al Archivo Secreto Vaticano, pero también al Archivo de Indias, donde hay tantos documentos de México que tenían que ir a Roma, pero siempre pasaban por el Regio Patronato, siempre pasaban por España. Así que había que ir al Archivo de Indias, General de Indias. Así fue, así fue. Estuve en uno y en otro, sobre todo. También fui a París, Roma, etcétera, etcétera. Pero estuve en esos dos principalmente. A lo que voy es esto, de que ahí me di cuenta de lo mucho que ayudaba este señor, Francis Clement Kelly. Estoy hablando del Seminario Conciliar de México, pero no puedo dejar de ver cómo este señor ayudaba a la Iglesia mexicana en todo sentido. Ahora, en ese momento a los obispos refugiados, pero después fue a seminarios y todo esto, a favor de México. Para que entiendas cómo hay americanos tal cual, Francis Clement Kelly, ahí lo ves, americano tal cual, ayudando tanto a la Iglesia mexicana. Yo me acuerdo que lo cité en el libro, que por cierto salieron 2 volúmenes que publicó Porrúa, en la colección Biblioteca Porrúa, 114 y 115 son los tomos del Seminario Conciliar de México en esa colección, que se los envié de regalo a la organización de Extension, que por ahí sale, a la organización que él hizo. Él pues ya había muerto, pero se los mandé para decirles gracias a ustedes por este señor, su fundación, que ayudó tanto a la Iglesia de México. No hay forma de cómo agradecer, no hay más cómo agradecer a personas como ellas que ayudaron tanto a la Iglesia mexicana. Sigo diciendo esto. Dice, lo leo acá, fue uno de los más grandes benefactores de la Iglesia de México, difundiendo, promoviendo y ayudando en todas las formas que tenía a su alcance en su libro México, el país de los altares ensangrentados. Este es el libro que te digo. En 1935 es un claro testimonio de un momento dramático para la Iglesia de México, pero él veía que hay que manifestarlo, hay que decirlo. Hay que manifestarlo, porque no solamente manifiesta lo tremendo que fue ese periodo, sino también en ello la fe tan grande de tantas personas que sufrieron esto, pero no
no cabe duda que esa ayuda fraterna se dio en momentos tan difíciles, porque solamente en los momentos difíciles es cuando sale todo eso que viene del corazón. La que sigue, por favor. 13 de abril de 1915, el tercer obispo de Querétaro, Rafael Sabás Camacho, ferviente guadalupano, un gran señor para que lo conozcas, un gran guadalupano, se propuso renovar la congregación guadalupana. El 12 de septiembre de 1885 renovó las constituciones, dando nuevo impulso a la organización. Además, en 1886 promovió la reparación y nueva decoración del templo. En 1888, la antigua antesacristía fue convertida en la capilla de la Purísima Concepción a costa del congregante presbítero José Francisco Figueroa. El 30 de noviembre de aquel año fue consagrado el templo por el obispo Rafael S. Camacho. Sin embargo, en el estallido de la revolución, la congregación sufrió nuevas ofensas. El 13 de abril de 1915, la que sigue, por favor, una horda de los llamados ciudadanos armados y del obrero mundial penetraron en el templo. Fíjate todas las obras que estaban haciendo, tratando de que saliéramos adelante como país, como iglesia. Y llegan estas hordas, como dice aquí, estas hordas de ciudadanos armados y obrero mundial penetraron en el templo y dependencias, saqueando y profanando las vestiduras, objetos sagrados. Sus confesionarios, como los de otros templos, fueron sacados a la calle para quemarlos, por el amor de Dios. Posteriormente, la llegada de las leyes impulsadas por el presidente Plutarco Elías Calles, los obispos mexicanos decidieron cerrar los templos el 31 de julio de 1926. Lo vamos a ver más esto a su momento, teniendo que ser atendidos por piadosos seglares según las instrucciones dadas en cada diócesis. La que sigue. Así que en breve te estoy mostrando lo que pasó, en este caso, ahí en Querétaro. Tenemos este libro, es un libro muy interesante, José Castillo Piña, Hombres y Lugares, etc. Estamos en la página 340. Y nos dice él, don Gerardo Herrera estuvo preso en la comandancia militar bajo la férula de Obregón el año 1915, con 160 sacerdotes, a quienes aquel déspota nos exigía $500,000 de pesos en cambio de nuestra libertad. Don Gerardo, juntamente con el canónigo Antonio Paredes, encabezaba a los sacerdotes, válgame Dios, y ambos tenían conferencias con Obregón para obtener un acuerdo a que nunca pudieron llegar. Estos dos sacerdotes, honorabilísimos, fueron, entre otros, llevados a Veracruz por el mismo Obregón, el que los sujetó a muchas vejaciones y humillaciones, y sufrieron como verdaderos hombres y sobre todo como verdaderos cristianos, dando un gran ejemplo de fortaleza a toda la nación. Finalmente, el señor canónigo Gerardo María Herrera, que es de quien estamos hablando, achacoso, abandonado, pobre y lleno de propias de la vejez, murió en San Ángel, aquí en México, pasando a mejor vida el 15 de julio de 1926. Su cadáver fue inhumado en el Panteón del Tepeyac y después, en el año 1939, sus restos descansan en la iglesia parroquial de Tenancingo, México. Así como él, sufrieron muchos otros. Cárceles, prisión, humillaciones, una cosa espantosa. La que sigue, por favor. Entre los sacerdotes estaba encarcelado el gran compositor también Guadalupe Velázquez, quien fue director de la música en el día de la coronación pontificia de Santa María de Guadalupe, que ya hemos referido esto, en 1895. La gran coronación pontificia fue cuando llegaron aquí tantos y tantos de muchas partes del mundo y se enamoraron de la Virgen de Guadalupe. De ahí fue que piden todos estos obispos que ella sea su patrona, y esto fue concedido en 1910. Pues bien, este era el compositor José Guadalupe Velázquez, y ahora estaba encarcelado y no salió de ella a pesar de las gestiones que se hacían por él ante Obregón. Por fin salió, pero se daban cuenta que ya no estaba muy bien de la cabeza, incluso había quedado paralítico. Pero pidió con gran fe a la Santísima Virgen de Guadalupe le concediera la salud, prometiéndole en su nombre que le compondría
12 cánticos en su honor. Al siguiente día de esa súplica y promesa, el padre Velázquez había recobrado la salud y dirigiéndose inmediatamente a la ciudad de Querétaro, perfectamente curado, al grado de que en los siguientes años su inteligencia artística aparecía todavía más fluida e inspirada, componiendo no solamente 12 cánticos a la Santísima Virgen, sino muchos más. Son algunos ejemplos de todas estas cosas que pasaron, de personas muy concretas, muy verdaderas, muy de Dios, pero que vivieron en estas situaciones tan complicadas. Todavía hay mucho más. Estamos apenas en el año 1915, así que hay mucho más en esta persecución desconocida. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente programa.